Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Venimos hoy resoplando un poquillo, pero bueno, no pasa nada. Bienvenidos a Mañana es Tarde. Aquí comienza Mañana es Tarde con Juanfran Barberá. Muy buenos días, que estamos a martes, a 8 de noviembre, que nos queda escasamente un mes entre festivos y demás para celebrar las Navidades. ¿Habéis hecho ya compritas? Bueno, el caso es que hoy nos visita JJ Benítez, que viene a presentarnos su caballo de Troya 12, Belén, así se llama. Y si las comunicaciones nos lo permiten, hoy tenemos un día divertido con los teléfonos. También contaremos con la participación del gran escritor Manuel Vicent. Y muchas más sorpresas durante el programa, en el que no puede faltar nuestro Javier Raga con sus noticias. Yo lo tengo todo preparado. Una sorpresa muy especial en la canción del día y el WhatsApp, por supuesto. 630 17 12 22. 630 17 12 22. Así que vamos a por el martes, que mañana es tarde. Mañana es tarde. Que a pillos no nos ganan en España desde el famoso Lazarillo de Tormes es algo irrefutable. Lo vengo a decir por aquello del bono cultural. ¿Os acordáis, no? El que gaste en libros, videojuegos, música, teatro, vamos, en arte. La gente joven. Bueno, pues si entráis en Wallapop, la red está donde hay compra-venta de material a tutiplén, pues muchos de estos chicos que han comprado algún que otro videojuego, y chicas, lo venden empaquetado, o sea, sin estrenar, porque igual no tienen ni consola y se llevan un dinerito. Y así recuperan lo gastado en el bono cultural para poder gastárselo de verdad en lo que ellos quieren, que será pues en ropa, zapatillas, en viaje, en lo que les dé la gana. Como veis, a pícaros no nos gana nadie, como tampoco a Ribó. Nuestro alcalde ha decidido que el día 17 de marzo no sea festivo en la ciudad de Valencia, y en cambio lo ha trasladado a un lunes de abril que ni fu ni fa. Pero así hace el experimento de la jornada laboral de 4 días. Mi pregunta ¿es festivo solo en la ciudad de Valencia? ¿Es festivo en la comunidad? Bueno, eso ya es cosa de política. Pero lo cierto es que las fallas pidieron el 17 para poder conciliar un poquito más, y porque hay niños que van al colegio, porque etcétera, etcétera, y el señor Ribó ha dicho que el 17 a treballar. 17 de marzo. Si Valencia a 8 de noviembre está como está, con su caos circulatorio, no quiero ni pensar un 17 de marzo todo aquel que tenga que ir a trabajar lo bien que lo va a pasar. Señor Ribó, qué mal, ¿eh? Por cierto, ¿qué hacían a las 10 de la mañana las farolas de Gaspar Aguilar encendidas? ¿Eso es por ahorrar también? Lo vengo a decir porque, por ejemplo, la pista de Silla hay algunas horas ya que está todo apagado. Con lo que conlleva eso para la circulación en esos tramos de vía.
Pero hoy a las 10 de la mañana Gaspar Aguilar, quiero pensar que se ha equivocado alguien o algún rollo macabeo que nos contarán seguro. Y no me quiero ir de este editorial sin recordar que hoy hace 40 años que San Juan Pablo II tuvo en sus manos el Santo Cáliz de Valencia. Yo más bien diría el Santo Cáliz de la Cena del Señor, que está en Valencia. Y celebró una Eucaristía multitudinaria aquí, en Valencia, hace 40 años. Aquello de Juan Pablo II, te quiere todo el mundo, el totus tus. Al llegar a la catedral besó el Lignum Crucis, siendo así 2 reliquias de la Pasión de Cristo en Valencia unidas a San Juan Pablo II. ¿Os dais cuenta del material? Ya no hablo de que sea católico, del material que tenemos en nuestra ciudad y que no le hacemos ningún casito, salvo honrosas excepciones. Pero el 17 de marzo lo voy a quitar para que yo hacer mi jornada. Claro, vienen elecciones. Anda que no sabe Ribó. Pues que sepas que lo del Santo Cáliz es una de las reliquias más importantes de la humanidad. De la humanidad. Pero claro, con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho. Y así nos luce. Como las farolas de Gaspar Aguilar. Así que, querido alcalde, un poquito más de compromiso, que mañana es tarde. Y vamos ya rápido, Javi Raga, muy buenas, estudio número 1. Buenos días, Juanfran. ¿Cómo estás? Muy bien, preparado, como muy bien. siempre. Hombre, ayer perdió el Madrid, estamos todos... ¡Yupi! Sorpresón. Sorpresón en Valle... Bueno, hasta gigantes, ¿eh? No tanto, Se ha cargado al Atlético de Madrid, creo, no, al Bilbao, al Madrid, al Valencia... Al Barça le empató. Al Barça le empató, o sea, pues eso. Y otro equipo peligroso es el Osasuna. Todos a una, Osasuna. Y ahora viene el Betis, que ya veremos. Lo que no puede faltar ningún día, porque ya tenemos aquí a JJ Benítez para que estemos con él un ratito, son las noticias de la mano de Javi Raga. Mañana es tarde. Abrimos este avance informativo del martes 8 de noviembre del 2022 con la noticia de los transportistas que convocan una huelga como la que paralizó la economía en marzo. Valencia decidirá mañana su posición mientras que la cadena alimentaria urge al gobierno a que evite el colapso. Las empresas de distribución cifraron en 130 millones de euros al día las pérdidas por la huelga hace ahora 9 meses. El conflicto llega mientras el Ejecutivo delibera prorrogar los 20 céntimos en combustibles. La ley que prohíbe trabajar a pérdidas, el origen de la protesta. El presidente de la Plataforma en Defensa del Transporte, Manuel Hernández, cifra entre 200 y 250 la cifra de empresas que se ven obligadas a cerrar cada mes. Vamos ahora a hablar en clave sanitaria de la pérdida de 850 médicos por las jubilaciones que va a lastrar a los centros de salud primaria de nuestra autonomía. Unos 1.900 facultativos de familia dejarán su puesto en 4 años, mientras está previsto que la incorporación de poco más de 1 millar de médicos internos residentes. También siguiendo en clave sanitaria, declaraciones del conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, que ha afirmado que van a derivar pacientes de la sanidad pública a centros médicos privados, siempre que tengan que esperar más de 60 días. Además, ha anunciado que Sanidad vacunará de la gripe y el meningococo B a bebés el próximo 2023. Este próximo ejercicio se empezará a vacunar a la población infantil de 5 a 24 meses de la gripe en la Comunidad Valenciana y del meningococo B a pequeños de entre 2, 4 y 12 meses. Pandilleros en bicicleta recorren varios municipios armados y con pasamontañas. La quedada fue convocada por redes sociales y se les interceptó en la población de Alacuás, donde 2 policías resultaron atropellados. Hablando ahora de la huelga sin incidencias en los usuarios de cercanías de Renfe, que ayer transcurrió con total normalidad. Piden en algunos casos que se pueda
recuperar contra esa pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo los trabajadores, según los convocantes, el sindicato CGT. Por cierto, que han anunciado un nuevo paro para este próximo viernes. Y estamos ya finalizando. El Ayuntamiento de Valencia solo gasta el 2% de lo presupuestado para poda y jardines. El Partido Popular pide un plan de revisión del arbolado tras el desplome de otra rama, y Ciudadanos critica la falta de mantenimiento mientras las quejas vecinales siguen arreciando. El gasto en sueldos de concejales y altos cargos aumenta un 37% en Valencia desde el año 2016. El presupuesto del ayuntamiento destinado a pagar a concejales y altos cargos supera los 3,5 millones de euros. Y por último, vamos a hablar de lo que hemos tenido esta mañana aquí, en los micrófonos de Radio Intereconomía Valencia, en el programa Intercafé de José Luis Pichardo. Nos ha visitado Alberto Ara, de la Asociación de Trabajadores Autónomos de la Comunidad Valenciana, y ha dicho que los autónomos nos vamos a acercar cada vez más al régimen general de cotización. La información, Juanfran, recordemos a los oyentes que sigue cada hora en esta sintonía, en Radio Intereconomía Valencia, también, como hemos dicho, en interdiario.es. Y esto es todo por el momento. Muy bien, Javi, muchas gracias. Vamos a dejar la canción del día para después, pero bueno, vamos a anunciar que es la remasterización de un concierto épico, mítico, que es el Rock and Ríos de Miguel Ríos. Historia de la música española. Granadino. Sí. Luego lo escucharemos. Muchas gracias. Te podemos escuchar de lunes a viernes en Radio Teletaxi 106.1 a partir de las 9 de la mañana. Información, música e interacción con los oyentes, como nosotros, que Pedro ya nos ha deseado un feliz martes. Hacemos un pequeño alto en el camino y enseguida hablamos con JJ Benítez. ¿Conoces el pase anual de Biopark? Claro, con él disfruto de uno de los mejores parques de animales del mundo todo el año. Veo crecer a las crías y tengo descuentos. Y además participo en la conservación de especies amenazadas. Pase anual de Biopark. Todo un año de naturaleza salvaje y tu compromiso con la biodiversidad. El domingo 13 de noviembre, Valencia acogerá la icónica carrera Valencia Abierta al Mar. Este año la carrera ofrecerá 2 distancias, la 10ª edición de la carrera 15K y la 2ª edición de la carrera 7,5K. ¿Con cuál te atreves? Inscríbete ya en 15kvalencia.es. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Una de las sagas más vendidas de la historia. Millones de lectores en todo el mundo. El periodista, investigador y escritor Juan José Benítez lanza Caballo de Troya 12, Belén. Concluye así una de las sagas de más éxito de la literatura española desde que allá, en un 1984, publicase su primer Caballo de Troya. Y hoy tengo el placer de presentar aquí en Mañana es Tarde a Juan José Benítez. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias. ¿Cómo está? Estoy. Mando un abrazo muy grande, muy grande. Gracias. Vamos a hablar de este último libro con el que usted cierra, una de las sagas más importantes de la literatura española, como es Caballo de Troya. En él narra 6 meses de la vida de Jesús en el año 27. Exacto, sí. Nada más y nada menos. Cuando predicaba tuvo que huir al Sanedrín. ¿Está todo contado de Jesús? ¿O quedan cosas en el tintero? Bueno, en la saga Caballo de Troya está casi todo contado. Falta, no sé, una última experiencia de Jesús antes de la vida de predicación. Él recorre de incógnito, recorre parte del Mediterráneo
durante casi 3 años. Eso es lo que faltaría por publicar, pero ya no pertenecería a la saga de los caballos. Pero usted lo tiene documentado. Sí, lo sí. tiene previsto y no Sí. sabe si algún día verá la luz. No lo sé ahora mismo. Entonces sí que hubo algo más de la vida de Jesús, porque estamos acostumbrados pues a esto, a los evangelios, la Biblia además, que nos cuenta pues una determinada parte de su vida. Sí. Pues ese, Lo que pasa es que en los evangelios, en la Biblia, eso está muy manipulado, desde mi punto de vista. Es decir, lo que se cuenta no es, o no pudo ser la verdad por muchísimas razones que se dibujan en los caballos de Troya. ¿qué tienen las religiones, Juan José, que tanto nos quieren llevar, entre comillas, al huerto? Bueno, las religiones todas son un negocio y por tanto cada una mira por su interés, ¿no? Empezando porque la Iglesia Católica nunca fue fundada por Jesús de Nazaret, jamás. Y la famosa frase de tú eres Pedro está manipulada. Jesús no dijo exactamente eso. Ni se le pasó, creo yo, por la cabeza. Es decir, fundar una iglesia hubiera significado dejar a un lado a otras muchísimas personas que no pensaban o no piensan como los católicos. Y no era el estilo de Jesús. Jesús no era así, era muy respetuoso con todas las creencias y todas las ideas. Lo que pasa es que la iglesia o aquel grupo inicial de Pedro y sus discípulos se fue haciendo grande, cada vez más grande, y tuvieron la necesidad de ponerle límites, de poner dogmas, de establecer jerarquías, y bueno, pues terminó siendo lo que todos conocemos. Pero eso no significa que tuviera un origen divino, para nada. Usted ha llegado a afirmar que está decepcionado con la figura de Jesús y con la figura del catolicismo. Estoy decepcionado desde hace muchísimos años con la estructura eclesiástica. Con la figura de Jesús no. La figura de Jesús, por lo menos la que aparece en los caballos de Troya, es una imagen fantástica, maravillosa, cercana, familiar, y la imagen de un hombre Dios. Solamente siendo Dios podría hacer los prodigios que llegó a hacer. Casi 40 años de los caballos de Troya. ¿Por qué seguir tantos años? Esa investigación le enriquecía a usted también, supongo. Sí, claro. Y la prueba de ello es que millones de lectores han seguido esta saga. Sí. No se sabe, yo no sé exactamente cuántos, pero son muchos millones en todo el mundo. Bueno, a mí también me cambió la vida. Cuando yo recibo esa información, me encuentro con un Jesús de Nazaret que no tiene nada que ver con lo que me habían enseñado, con un mensaje que no tiene nada que ver con lo que predica la Iglesia Católica, y me fascinó. Y a partir de ahí yo cambié la forma de pensar. A mí hay una cosa que me fascina, ¿no? Y cuenta en el libro que los habitantes no recordaban mucho del tema de la estrella de los Reyes Magos. Pero sí que algunos decían que tuvieron un encuentro con unos seres que descendían de ella. Sí. Claro, esto da para muchas interpretaciones. Ángeles, extraterrestres. Bueno, es que hace 2000 años cualquier cosa que pudiera volar era identificada inmediatamente con ángeles o con dioses. Es lógico. Claro. Hoy no, hoy sabemos que muchos misioneros católicos o no católicos viajan en avión o en helicóptero y no nos llama la atención porque entendemos qué es o qué significa esa tecnología. Pero hace 2000 años aquellos pastores, aquella gente no podían saber que un objeto, una nave pudiera volar, no entraba en sus esquemas mentales. Cuando analizas esa situación y está en el caballo 12, te das cuenta de que la divinidad se sirve de muchas criaturas y algunas de esas criaturas pudieron ser estos seres que hablaban los campesinos, que vieron descender de una luz
y que hablaron con ellos y les comunicaron un mensaje. Hoy no nos llama la atención. Claro, pero a mí me viene la siguiente pregunta, ¿no? Si usted ha podido investigar y llegar a estas conclusiones, todos sabemos pues que, por ejemplo, Estados Unidos tiene archivos clasificados donde trozos de naves, por ejemplo, que no lo sacan a la luz porque no quieren, por H o por B, pero es fehaciente que algo ha pasado. Sí. Entonces, claro, te quedas ahí que pues sí que podría ser. Pues, sí. ¿Por qué no? Claro, sí. Actualmente yo llevo 50 años en la investigación del fenómeno OVNI y tengo la certeza absoluta de que se trata de civilizaciones que no son humanas, muchísimas, decenas o cientos de civilizaciones que nos visitan desde tiempo inmemorial y de los que dan cuenta en las leyendas, en la mitología, en las pinturas rupestres, etcétera. Bueno, por una serie de intereses los militares no dan a conocer lo que tienen. Por ejemplo, la nave de Roswell, estrellada en julio del 47, y a sus criaturas, las criaturas que iban dentro. Bueno, no les interesa, sencillamente porque habría que dar muchas explicaciones. Es un fenómeno que, después de ver el éxito de Caballo de Troya, sí que le interesa a la gente. Somos curiosos por naturaleza. Claro, no, y además la gente que sabe que ese fenómeno es real se informa y procura estar al día, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Es decir, no hablar por hablar, o no negar por negar. Bueno, pues lo que hay que hacer es informarse y hacerlo con objetividad y con seriedad. Mire qué mensaje más bonito me ha llegado al WhatsApp de nuestra emisora. En casa tenía 2 libros, que uno me encantaba, que era El Quijote, en cómic, el del Círculo de Lectores, y otro era Caballo de Troya, que empecé a leerlo y como no lo entendía, lo dejé para cuando fuera mayor. Ahora que soy mayor, me gustaría poder preguntarle algunas cosas al señor Benítez. Muy bien. Qué bonito, ¿no? Sí. Que la gente pues recuerde también una infancia de pues por casa. Yo también me acuerdo, mi abuelo tenía un montón de caballos de Troya. Claro. Todo, claro, cuando eres pequeño no dices, ¿por qué te compras siempre el mismo libro? ¿No? Claro, después leído dices, claro que se lo leyó, y tanto que se lo leyó. Dice, la saga Caballo de Troya se podría considerar textos apócrifos sobre la vida de Jesús desde el punto de vista de sus investigaciones. Bueno, sí, es otra forma de ver la vida de Jesús de Nazaret que no coincide en lo básico y en los detalles con lo ortodoxo, con lo que dice la Iglesia Católica. No coincide, afortunadamente, porque yo creo más en la información de Caballo de Troya que en lo que dice la Biblia. Por lo menos usted lo ha investigado. Lo he investigado, claro. y tiene más lógica, es decir, es mucho más bonito, más interesante y más bello la información que aparece en los caballos sobre la vida, sobre el pensamiento, sobre el mensaje o sobre los milagros de Jesús de Nazaret que lo que nos cuenta la tradición. Dice, ¿el personaje de Judas para usted, después de sus investigaciones, es un villano o un héroe que fue sacrificado por un fin mayor? No, yo creo que fue un hombre confundido, fue un traidor, pero un traidor no por las razones que nos ha contado la Iglesia. Judas no fue un ladrón. Cuando le entregan las 30 monedas, él se siente muy decepcionado y de hecho va al tesoro del templo y las devuelve, porque había una ley que establecía que si no se estaba de acuerdo con el negocio, devolviendo el dinero podías recuperar la mercancía. Pero claro, no fue el caso porque los sacerdotes, que fueron los que entregaron las 30 monedas, no estaban dispuestos a devolver a Jesús de Nazaret. Pero Judas para mí es un personaje muy interesante porque es un hombre muy atormentado, muy equivocado, con unas ideas diferentes. Él pretendía que echaran a los romanos de Israel, pretendía seguir al Mesías político, al Mesías militar, y cuando se dio cuenta de que Jesús no era un Mesías ni político ni militar, es cuando él renuncia a seguirlo. A seguirlo. Y entonces, solución, yo me voy, os lo entrego,
pero vosotros, los sacerdotes, tenéis que reconocer que yo me he marchado. Y como no es así, como no ocurre eso, es cuando el pobre Judas termina ahorcándose, que además tiene tan mala suerte que se rompe la cuerda y muere por precipitación. Se cae al vacío. Otra cosa que tampoco nos cuentan. Tenemos la imagen de Judas ahorcado en el... No, pero no es... o sea, Judas, bueno, es un hombre, repito, muy atormentado, tuvo muchos problemas con su familia, lo desheredaron. ¿Por qué? Pues porque quería seguir a Juan el Bautista, de hecho lo siguió durante un tiempo hasta que lo matan. Y luego se une a Jesús pensando, repito, que era un Mesías político. Me quedan 2 preguntitas y no les voy a robar más tiempo, señor Benítez. Lo que usted dice en sus libros, entendiéndolo desde mi modesto punto de vista, es que Jesús es un ser divino. ¿Se podría decir que esa divinidad que le otorga a la gente, ¿no?, esos milagros y tal, fuese que era una persona, digamos, con una ciencia avanzada a su tiempo? Hombre, si entendemos por ciencia avanzada a su tiempo el hecho de la divinidad, sí. La divinidad para nosotros es incomprensible. De la misma manera que hace 1000 años esta conversación que estamos teniendo en la radio no sería ni comprensible siquiera. Y sin embargo es cierto. Ahora puede haber no sé cuántos miles de oyentes en sus casas o en el campo o donde sea escuchando este programa. Hace 1000 años o menos no existía, claro. Era imposible. Era imposible. Pues la divinidad, el poder de la divinidad puede ser algo parecido. Dentro de 50.000 años o de 1.000.000 de años quizás podamos entender esos prodigios. Ojalá y antes. Porque, por ejemplo, si encontrásemos alguno de los objetos sagrados de cualquier religión, por ejemplo, el Arca de la Alianza, ¿sería una prueba de la visita del espacio? Pues puede ser. Pero, claro, el Arca de la Alianza no ha aparecido, no se sabe dónde está. Hay muchas teorías, pero no se ha recuperado. ¿Cuánto mal ha hecho Indiana Jones, Bueno, Indiana Jones es un aventurero. Que la gente muchas veces, pues yo lo vi en una película, ya hombre, pero aquello era lo que era. Sí, bueno, pero eso, bueno, es, no sé, entiendo que Indiana Jones, a mí me gusta mucho el personaje, ¿no? Y me parece que es un paralelismo, hay un paralelismo muy interesante con la vida de todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque la vida es una aventura. Tal cual. Este libro que tengo ahora mismo en mis manos, Caballo de Troya 12 Belén, también contiene esperanza, que también es bueno saberlo y, sí, que la gente lo sepa para que vaya a comprarlo. ¿Cree que la gente necesita actualmente un poco de esperanza? Pandemia, la guerra de Rusia y Ucrania, las guerras que no nos cuentan que también existen por el mundo. Estamos un poco emponzoñados, ¿verdad? Sí, estamos muy envenenados. Yo creo que la sociedad está enferma en todos los lugares del mundo y a todos los niveles. Y hay pocas soluciones. Bueno, pero el libro sí que da un poquito de esperanza. Sí, da esperanza sobre todo en el sentido de que después de la vida hay vida. Sí, señor. Aunque no encontremos a Dios, que es lo que te dice. ¿No vas a ver a Dios? No, eso sería como, bueno, volar al sol con un ala delta. Pues tienes todas las posibilidades de quemarte, ¿no? Sí, señor. Y yo creo que el buen Dios, el Padre Azul, está más allá. Sí, señor. Necesitamos no tiempo para llegar a él. Para finalizar, Juan José Benítez, ¿qué va a encontrar el lector en Caballo de Troya 12? Pues va a encontrar a un Jesús de Nazaret que no cuenta los evangelios, en permanente huida, enfrentándose a los familiares de los niños muertos en la matanza de los inocentes, que es otra parte que tampoco nadie nos ha contado, y cómo estas personas, por lo que llamaban la ley de la sangre o de la venganza, tenían derecho a acabar con aquel que había sido responsable de la muerte de algún familiar. Pues dicho queda. Un auténtico placer
tenerle hoy aquí en Mañana Estaré. Yo estaría horas hablando con usted, porque me parece un tema tan apasionante y una persona tan importante y tan cultivada en el tema que me despejaría muchísimas dudas. Muchas gracias. Un placer, señor Benítez. Gracias. Cuando escriba, porque sé que tiene varios libros ahí en el armario. En el armario, pues ahora toca, le espero aquí, porque es un auténtico placer disfrutar de su charla. Muchas gracias. Amigos, JJ Benítez, Caballo de Troya 12, Belén. No os lo perdáis, os lo recomiendo. Formato digital, formato físico, ir a las librerías, comprarlo y disfrutaréis muchísimo. Lo que no nos han contado de la vida de Jesús, pues aquí está documentado, gracias a las investigaciones de JJ Benítez. Muchas gracias. Gracias. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Conoces el pase anual de Biopark? Claro, con él disfruto de uno de los mejores parques de animales del mundo todo el año. Veo crecer a las crías y tengo descuentos. Y además participo en la conservación de especies amenazadas. Pase anual de Biopark. Todo un año de naturaleza salvaje y tu compromiso con la biodiversidad. Del 13 al 15 de noviembre, ven a Mediterránea Gastrónoma en Feria Valencia y forma parte del epicentro mundial de la gastronomía. Una cita con grandes referentes para todos los profesionales. Más de 200 ponentes, alta cocina, panadería, pastelería, vino y una gran zona experiencial. Ven, aprende, degusta. Consigue ya tu entrada en mediterraneagastronoma.es. ¿Le gusta la cocina valenciana? ¿Los productos genuinos del Horta y la Marchal? Pues todo ello lo encontrará en las jornadas Albufera al Plat, donde una selección de restaurantes ofrecerán sus menús con el sello de valencianía desde el 5 al 20 de noviembre. Teclee Albufera al Plat y reserve. Colaboran vinos de la denominación de origen Utiel Requena, Arroz Tartana y Molt de Gust. Pasión por los asados, por las carnes maduradas de calidad. Ven a Beluá, único restaurante en Valencia con cavas de maduración propias. Auténticos cortes de buey español, las mejores carnes de rubia gallega, siempre vacuno de pasto, criado al aire libre. Beluá, templo de las mejores carnes asadas. Reserve su mesa en su web beluarrestaurante.es. Valencia es la tierra del arroz. Granja Santa Creu celebra el 50 aniversario. Especialistas en arroces hechos a leña y una cocina valenciana tradicional con exclusivas carnes y pescados. Y para celebraciones, nuestros salones y jardines son el lugar perfecto. Granja Santa Creu en San Antonio de Benajever, urbanización Montesano, calle Perigallo 8, 96 274 0056 o en granjasantacreu.com, donde probar el auténtico arroz de Valencia. Si tienes un comercio en Ciutat Bella, únete al cambio digital. El Ayuntamiento de Valencia, en el marco de la estrategia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea Next Generation EU, lanza una campaña de asesoramiento gratuito para la transformación digital de los comercios del centro histórico. Inscríbete ya en digitalizavalencia.es o pide más información llamando al teléfono 010. Mel, polen, torrons, cosmètics, salut natural. Vine a FIBA-Mel, la fira valenciana de la mel, de l'11 al 13 de novembre a Montroi. Disfruta amb nosaltres de la fira més dolça de la comunitat valenciana. Colabora Valencia Turisme. El domingo 13 de noviembre, Valencia acogerá la icónica carrera Valencia Abierta al Mar. Este año la carrera ofrecerá 2 distancias, la 10ª edición de la carrera 15K y la segunda edición de la carrera 7,5K. ¿Con cuál te atreves? Inscríbete ya en 15kvalencia.es. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Bueno, pues increíble y magnífica la charla que hemos mantenido. Más que entrevistas, que son charlas, y a mí me gusta mucho porque se desenvuelven como pez en el agua todos los escritores y escritoras que vienen a participar en Mañana es tarde. En este caso, JJ Benítez con su Caballo de Troya 12 Belén, que pone fin a esta saga
tan maravillosa y que tantos millones y millones de lectores ha tenido. Lo prometido es deuda. Vamos a ir con la canción del día. Miguel Ríos, uno de mis granadinos preferidos. Mike Rivers, que decían cuando era más jovencito. Van a reeditar Rock and Ríos. Ese espectáculo de concierto que dieron, donde una de las canciones mitiquísimas, que incluso hoy aún depende qué cosas se siguen escuchando, es el Bienvenidos. Un regalo para estas Navidades espectacular. Así que, si os parece esta versión remasterizada, vamos a ver cómo suena este Bienvenidos de Don Miguel Ríos. Pues así suena este Bienvenidos en el magnífico disco Rock and Ríos reeditado de Miguel Ríos, que, bueno, pues ya sabéis, remasterizado para esta época navideña, es un regalo maravilloso. Lo de buenas noches, bienvenidos hijos del rock and roll no es porque viene ahora a hablar conmigo un ratito de baloncesto y de lo que él quiera, es porque bienvenido, claro que sí. Roberto Cano, director de Minuto y Marcador, muy buenas. No, luego lo has intentado arreglar diciendo, va, que sí, está, bienvenido, pero de primeras has dicho que no era por mí. Hombre, es que lo de... Has podido quedar fantástico y no, vamos a ver, así si te digo, hijo del reggaetón o hijo de la bachatita, pero hijo del rock and roll, no te veo a ti muy hijo del rock and roll.
No, la verdad es que no. Pues pero bienvenido, sí, por supuesto. Del requetón sí. ¿Ves tú? Yo ya sabía, yo... ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Estas juventudes, Juanfran, que no hay por dónde cogerlas. Si es que... Todo bien. Con mucho baloncesto. Esta semana un poquito menos que de normal, pero vaya, que ahora te voy contando, según me pida. Vale, pues lo primero que nada, que yo lo he retuiteado ya, porque me apasiona el mundo Valencia Basket, y en este caso el femenino le han dado el alta a Alba Torrens. Veremos, eso es lo primero, pero veremos. Alta médica, ahora falta que juegue. Pero bueno, que ya le han dado el alta, que ya es. Sí, no, por supuesto, y es una grandísima noticia y un primer avance, es el primer paso que hay que dar. Bueno, el primero no, pero sí que a lo mejor el tercero o el cuarto para que Alba Torrens pueda volver a las pistas y sea una jugadora importante en Valencia Basket. Lo va a acabar siendo seguro, pero has matizado tú muy bien, alta médica. Eso no quiere decir, Alba Torrens lleva sin competir meses, lleva sin entrenar al ritmo de sus compañeras meses, simplemente por sesiones de tiro y poco más. Entonces, eso no quita que pues a lo mejor tenemos que esperar aún poco para verla en acción, pero para verla a su nivel, la lógica dice que tendremos que esperar. Yo con verla en lo que queda de año, al nivel de que estamos acostumbrados en Alba Torrens, bueno, ya me doy con un canto en los dientes y sería una noticia fantástica para los últimos 4 meses de competición. Hombre, de hecho, su fichaje ya fue una noticia fantástica. Ahora, María Conde, ¿eh? Estaría bien, ¿eh? Hombre, sí, claro, y tantas otras. Y por pedir, podemos empezar aquí a pedir. Ojalá, de momento yo me centro en lo que tiene Valencia Basket, que es Alba Torrens, que es aseguro que va a jugar con Valencia Basket. Bueno, y es una jugadora espectacular. Bueno, mañana tenemos Euroliga femenina. Mañana tenemos Euroliga femenina, después de ganarle de 11, 57-68 al Encino en Liga Endesa, este fin de semana. Juega Valencia Basket mañana a las 8 contra el Sexar que, bueno, allí se jugó la final de la Eurocup de 2020, si no recuerdo mal, el 13 de abril de 2020, hablo de memoria, pero 13 de abril de 2020, con esos tiros libres de Raquel Carrer y demás, que acabó ganando Valencia Basket ahí su primer título europeo. Sexar nunca ha visitado la Fonteta, él lo hace este año y lo hace en Euroliga, y bueno, pues evidentemente es un equipazo, ¿no? Bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa, y esperemos que las chicas de Rubén Burgos pues lo den todo. De hecho lo dan todo, ¿no? Dan todo y un plus. No, porque la plantilla de todas es corta y eso es evidente. No sé si decirte que es corta, pero sí que está corta. Es decir, a ver, es cierto, sí, es corta, te doy toda la razón del mundo, pero es que además a eso súmale que Cristina Oviña, Alba Torrens, Rebeca Allen, las tres están lesionadas. Y son las tres con todo el respeto para el resto, pero bueno, quizá podemos meter en ese puñito a Raquel Carrera, por ejemplo, pero que son posiblemente las tres mejores jugadoras del equipo, las tres estrellas de Valencia Basket que están lesionadas. Pues eso hace que la plantilla a día de hoy se quede corta. El otro día en el partido, te he mencionado el partido contra el Encino, en Lugo, porque Valencia Basket jugó con 6 jugadoras profesionales. El resto eran Laia Lamana, Aguafan, que es verdad que están a un nivel también pues muy muy bueno, que van camino de ser jugadoras top a nivel nacional y ya veremos si más, pero al final son jugadoras muy muy jóvenes, una 17 años, otra 21 años, son jugadoras muy jóvenes, 21 mentira, 20 tiene Laia Lamana, muy muy jóvenes, y que Valencia Basket consiguiese sacar ese partido adelante, pues como tú dices, Juanfran, es pues porque se dejan todo en pista. Es que trabajan mucho y luego tienen mucha ilusión, eso se ve en la pista, pero claro, las chiquitas dan de sí lo que dan de sí, no les podemos pedir, están aprendiendo y no les podemos pedir nivel superestrellas como las que por desgracia están ahora lesionadas. No se les puede pedir, pero se están acercando a darlo. Yo creo que están dando casi podríamos decir el 100% de lo que pueden dar. En cuanto a intensidad, por supuesto, en cuanto a ilusión, por supuesto, eso se da por hecho, pero también en cuanto a nivel. Yo creo que están a un nivel, vamos, muy, muy alto. Eso será el miércoles. Y el viernes, el renacido Valencia Basket de Mumbrú, y digo renacido porque menudas 2 semanas lleva, cuando parecía que nos íbamos al ostracismo y al cataclismo, que nos estaba mirando el ojo de Sauron y que íbamos a desaparecer del mapa,
pues tú aquí que una plantilla, como bien dice nuestro Juan Carlos Villena, unida y con un técnico unido a su plantilla, pues oye, han dado el do de pecho y llevan 2 semanas de escándalo. Sí, 2 semanas muy muy buenas, ganando 4 de 5, perdiendo tan solo un partido, ganando en pistas como la del Efes, ganando en el Pireo contra Olympiacos, cumpliendo, bueno, mentira, he dicho 4 de 5, 4 de 6, porque también se perdió contra el Barcelona. Pero vaya, yo creo que Valencia Basket con Fran es otro equipo completamente diferente, aunque lo del viernes veremos, El viernes es un día complicado porque visita la Foteta del Mónaco, que yo creo que sin duda, bueno, creo no, es que esto es una obviedad en lo que llamamos de temporada. Es el equipo revelación de la Euroliga, este Mónaco, y va a poner evidentemente las cosas muy muy difíciles a Valencia Basket. Ahora mismo el Mónaco, balance 5 victorias, tan solo 1 derrota, es segundo de Euroliga, esa derrota contra el Maccabi. Pero ha ganado equipos como Panathinaikos, ha ganado, estoy hablando de memoria, pero Panathinaikos, Olympiacos, Estrella Roja en la última jornada, en fin, está a un nivel muy alto el equipo francés. Bueno, ¿y Valencia Basket también? Sí, no, por supuesto, pero sí, te doy la razón, Valencia Basket también. Oye, mira, yo que siempre soy tan negativo, no dirás que no estoy hoy en un plano positivo. Estás positivo, sí que es verdad. A ver, yo lo que quiero trasladar no es que Valencia Basket, pesimismo, madre mía, va a ser imposible ganarle al Mónaco, pero creo que el Mónaco, pese a que Valencia Basket está en un momento dulce de la temporada, el Mónaco lo está más, incluso, ¿no? Valencia tiene 2 cucharaditas de azúcar y el Mónaco tiene 3. Pues bueno, va a ser un partido competido, que nadie se espere, ahora por Boca sucederá, ¿no? Pero que nadie se espere ni que Valencia ni que Mónaco ganen de 20. Yo creo que va a ser un partido que se va a decidir en los instantes finales, como todo lo que está haciendo Valencia Basket de la temporada, siempre al final y sufriendo, sea para bien o para mal. Pero vamos, en cualquier caso lo disfrutaremos muchísimo en la Fonteta. Por supuesto, ahí estará minuto y marcador. Que claro. A lo mejor sí hay que apretar un poquito más en defensa. Yo es el único defecto que le veo. Les están metiendo demasiados puntos al equipo de Mumbrú. Y claro, para ganar esos partidos te obliga, pues eso, a marcadores más ajustados, porque tú también tienes que meter un montón de puntos. Sí, no, de hecho, vaya, en casi todos los partidos Valencia Basket supera los 80 puntos recibidos. Tan solo Alba de Berlín se quedó por debajo de 80, ¿qué más? Fenerbahce se quedó por debajo de 80, pero aún así perdió el partido Valencia Basket. Pero vaya, como tónica habitual, quitando partidos contados, Valencia Basket está recibiendo muchos puntos, es verdad. Pero también anota mucho, entonces yo creo que un poco es, como dice aquel, las gallinas que entran por las ciudades, mientras te dé para ganar, pero sí que es un matiz que debe corregir, más que debe corregir, que debe mejorar Valencia Basket. Pues, Roberto, a mí me gustaría que nos hicieses una pequeña reflexión. Una pequeña reflexión sobre cómo ves tú esta semana a los dos equipos y cómo van a quedar. No sin antes, me manda Choco un mensaje a través del WhatsApp de este programa, 630 17 12 22. A mí Lim no me gusta. Y dirás, ¿y qué tiene que Lim que ver, no? Pero porque la política del básquet de fichar jugadores baratos para revalorizarlos y el esfuerzo es su idea. Y el Valencia, si lo hace, ¿está mal? Ahí lo deja, ¿eh? ¿Y responda a eso? Claro. No, a ver, yo creo que no es la misma situación. Creo que al final, vamos, entiendo perfectamente la reflexión que quiere hacer y a dónde quiere ir a parar, pero yo no creo que la filosofía de Valencia Basket sea exactamente la misma que la del Valencia Club de Fútbol. El Valencia Club de Fútbol renuncia a objetivos altos con tal de sacar rendimiento económico. Yo no creo que Valencia Basket esté en esa situación, ni mucho menos. Vamos, al menos no lo ha demostrado, ¿no? Al final, no, él se refiere pues eso, que ficha jugadores, luego los vendes y tal, pero yo tampoco veo que sea igual que el Valencia, ni vamos, ni de casualidad. Pero es que yo tampoco lo veo así. O sea, ¿qué jugadores has vendido en Valencia Basket? Estoy hablando, ¿Qué jugadores has vendido para sacar rendimiento económico sin apretar económicamente? Es decir, Valencia Basket vende en su día a Pierola, el Barça paga la cláusula, Valencia Basket deja salir a Kalinic, porque Kalinic no quiere seguir en Valencia Basket. Yo creo que Valencia Basket es un club fuerte a la hora de negociar. Yo creo que
es muy, muy diferente a lo que es el Valencia Club de Fútbol. El Valencia Club de Fútbol intenta literalmente sacar jugadores para el 100% de ellos, si salen a un nivel aceptable, poder venderlos. El Valencia Basket al final tiene jugadores de nivel que llevan muchos años en Valencia Basket y que Valencia Basket, si ellos quieren continuar, no se plantea venderlos. Yo creo que, creo, no es por defender a Valencia Basket, ni mucho menos, pero se refiere, Choco, que ahora matiza, ¿vale? Que teniendo un capital importante y pudiendo fichar los mejores jugadores de mercado, pues que se base solo en el esfuerzo. Pero y Pedro, que es seguidor de Valencia Basket, nos dice, Roch no hace negocio, y esto es un poco así irónico, claro, ¿no? Dice, compra a veces caro y luego encima los regala porque salen ranas. Regalas que vende barato. Y luego otro amigo, solo a Sabanovic y porque le dieron una pasta. Mira, escucha, están a la que saltan nuestros oyentes, ¿eh? No, como debe ser eso. Eso significa dos cosas. Una, que somos la radio del básquet, Juanfran, y dos, que tienes muchos oyentes fieles. Sí, y buenas personas, ante todo. Por supuesto. No, a ver, y le doy la razón a todos ellos, y yo a nuestro primer oyente, a Choco, y le doy también la razón. O sea, si al final, la razón, más que la razón, lo que quiero decir es que puedo llegar a entender a dónde quiere llegar, pero comparar a día de hoy al Valencia de fútbol con el Valencia Basket, creo que los dueños, por suerte, para el baloncesto, son muy diferentes, que Juan Roch... yo creo que no come gracias a lo que gana por Valencia Basket, porque de hecho me gustaría saber lo que gana por Valencia Basket. Más bien, yo creo que el balance gastos-ingresos me gustaría saberlo. Porque no por nada, sino no lo sé exactamente las cuentas, pero te aseguro que pierde dinero. Robert, lo tenemos que dejar aquí, que viene el informativo. Un auténtico placer. Mañana a partir de las 7:30 nos escuchamos en La Casa del Básquet. Un abrazo muy grande. Oye, y bienvenido, ¿eh? Bienvenido. Un abrazo. Un abrazo. Donde el color te alumbrará. Es la 1:00 PM, las 12 en Canarias. Valencia es la tierra del arroz. Granja Santa Creu celebra el 50 aniversario. Especialistas en arroces hechos a leña y una cocina valenciana tradicional con exclusivas carnes y pescados. Y para celebraciones, nuestros salones y jardines son el lugar perfecto. Granja Santa Creu en San Antonio de Benajever, urbanización Montesano, calle Perigallo 8, 96 274 0056 o en granjasantacreu.com, donde probar el auténtico arroz de Valencia. Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Pasan 6 minutitos de la 1 del mediodía de este 8 de noviembre, donde hemos recibido la visita de JJ Benítez. Teníamos pendiente también hablar con Manuel Vicent, pero no ha sido posible porque tenemos unos pequeños problemas técnicos con las líneas telefónicas. Me habría encantado hablar sobre este libro de la grande de la copla, de doña Concha Piquer, Manuel Vicent, retrato de una mujer moderna de Alfaguara. Pero tendremos tiempo de hablarlo, estoy convencido. Os tengo que contar que el próximo jueves a la 1 vendrá Javier Martínez, periodista de las provincias, ya sabéis, sucesos, es top. ¿Por qué? Porque se cumplen 30 años de los sucesos de Alcácer, y uno de los primeros, si no el primer periodista que acudió al término famoso de la Romana y demás, pues fue Javier. Y esta mañana me lo ha propuesto. Juanfran, ¿qué te parece si el jueves hacemos un pequeño repaso de todo lo ocurrido, ya que se cumplen 30 años, que, no destacando lo escabroso, pues vale la pena que permanezca en el recuerdo las atrocidades que se hicieron con Desiré, Toñi y Miriam? Pues el jueves vendrá, como os digo, Javier Martínez, periodista de las provincias, para hablar de ello. Y hoy me apetecía compartir con vosotros la entrevista que tuvimos
con Ildefonso Falcones. Por muchos motivos, he mantenido el contacto con Ildefonso, estaba encantado. Nosotros en esta casa también lo disfrutamos muchísimo. Pero Ildefonso Falcones hizo un esfuerzo por visitar Valencia con su gira, presentando su último libro. ¿Por qué? Tiene cáncer. Y lo han operado ya en varias ocasiones. Y está el hombre, pues, con las defensas bajitas. Y aún así hizo el esfuerzo de estar aquí, de regalarnos su charla amable, su charla distendida y su charla de la que siempre hay algo que aprender. Vamos a recordar a Ildefonso Falcones. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Ildefonso Falcones saltó a la fama en 2006 con la publicación de su primera novela, La Catedral del Mar. 5 libros y 16 años después publica su nueva obra, Esclava de la Libertad, la historia de 2 mujeres negras que luchan por ser libres en épocas muy distintas, la Cuba esclavista colonial y la España del siglo XXI. Hoy visita Mañana es tarde Ildefonso Falcones, el autor de Esclava de la Libertad, de Editorial Grijalbo, referente indiscutible de la novela histórica en España. Ildefonso, muy buenas, muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros. Un placer tenerte hoy aquí en Mañana es tarde y me va a acompañar también mi compañero Javi Raga. Javi, muy buenas de nuevo. Hola de nuevo. Bueno, Ildefonso, muchas cosas se me vienen a... Primero, te veo muy bien. Muchas gracias. Enhorabuena, Ildefonso. Bueno, pues esta novela la has escrito a caballo con el hospital y con tu enfermedad, que tienes un cáncer. Y bueno, dices que has encontrado en las palabras tu mejor terapia. Sí, realmente sí. Creo que desde ese punto de vista soy una persona afortunada dentro de la desgracia, ¿no? Pues si todo esto te ataca con otra profesión, si me hubiera pillado siendo abogado en mi despacho, pues me hubiera hecho polvo, ¿no? Yo creo que a cualquier persona que se vea en esta novela me han intervenido 4 veces, ¿no? Si tienes que sufrir eso no puedes. Sin embargo, como escritor pues he tenido la posibilidad efectivamente de refugiarme y de encontrar una cierta terapia en la escritura, en la imaginación y en la fantasía. Sí. Por eso tiene mucho mérito el verte hoy aquí con nosotros y que hagas el esfuerzo, no solo con nosotros, sino con todos los compañeros de los medios de estar presente, porque lo fácil hubiese sido pues una llamada y ya está. Así que muchísimas gracias de corazón. Estoy encantado de estar. Porque no todos los días se tiene a un escritor que vende 11 millones de libros. Es que vamos a ver. Bueno, estoy encantado de estar con vosotros. Ildefonso, dignidad, pasión, sacrificio y justicia son ingredientes a priori apasionantes para adentrarse en esta nueva novela. Sí, es lo que buscan las protagonistas. Yo me permito corregirte cuando dices que buscan su libertad. No, las protagonistas, sobre todo la esclava que vive en la Cuba del siglo XIX, llega a renunciar a su propia libertad por pelear por la abolición, por la libertad de todos los demás, por la libertad de sus hermanos negros, ¿no? Y es una de las características de la novela, y después eso trasladado en el tiempo, en un tiempo muy escaso, porque estamos hablando de 1880. España no fue el último país occidental en abolir la esclavitud en sus colonias o en sus provincias, más que colonias. En la península estaba abolida, pero en Cuba no. Y lo tenemos muy cerca.
O sea, esa situación en la que se permitía la esclavitud la vivieron mis abuelos, ¿no? Fueron coetáneos a la esclavitud, por lo tanto se puede trazar una línea indeleble entre aquella época y la actual. Claro, son dos mujeres, la esclava Cahueca, como bien nos comentabas, en la Cuba del siglo XIX, su descendiente, la universitaria Lita, que está en Madrid en el siglo XXI. Como bien nos comentabas, hablas de opresión, de libertad, de racismo y del peso ético y económico que hemos tenido en el pasado. Sí, vuelvo a reiterarlo, España fue el último país. Cuba aportó mucho dinero a España y vemos situaciones de tremenda opresión. Yo creo que es francamente difícil, a mí me lo dicen, la novela es dura, sí, claro, tiene que ser dura, sobre todo en la parte en la que se trata la Cuba esclavista, pero no creo que jamás haya podido llegar a imaginar cuál es la vida y cuáles eran los sentimientos de aquellas personas maltratadas y explotadas, ¿no? Incluso creo que hubiera sido decepcionante para mí el poder llegar a afirmar que he podido imaginar o interpretar la vida de gente que trabajaba 20 horas diarias durante 5 meses, dormía 2 horas, y todo eso bajo un látigo y un trabajo tremendo. ¿Y por qué te seduce la idea de escribir sobre la esclavitud? Pues precisamente por lo que te he contado antes, porque la vi tan cerca. Cuando hablamos de esclavitud uno siempre piensa en la época medieval, o sea, nos vamos a épocas lejanas, ¿no? Como si fuera una lacra que ya hemos superado todos y que está ahí muy lejos y que no nos afecta. Y me impactó, me impresionó el pensar que estaba aquí cerquita y que los efectos de esa esclavitud reconocidos por los organismos internacionales se están viviendo ahora. O sea, estamos incluso en este momento en lo que se llama, según la ONU, el decenio de los afrodescendientes, ¿no? Que son todos aquellos de aquellas personas que descienden de los esclavos que transportamos a América y a Estados Unidos, ¿no? Y realmente hay una invisibilidad, hay una serie de estereotipos que todavía mantenemos, que provienen de esa época. A mí algo que me impactó fue el tema de si todos miramos hoy ese estereotipo que queda reflejado en muchas obras, en muchas películas, en muchas series, en muchas novelas, ¿no? Del negro indolente, del negro perezoso, el negro que siempre está descansando y que no quiere trabajar. Eso es un estereotipo que proviene de aquella época. El negro no es que fuera indolente o perezoso, el negro es que sufría lo que se llama, lo que se ha definido ahora en la actualidad como el cansancio crónico. O sea, era una persona incapaz de moverse porque, bueno, durante años había sido sobreexplotado. O sea, que aunque descansase no podía seguir trabajando. Y entonces eso lo seguimos manteniendo. Y como esos estereotipos hay otros tantos contra los cuales deberíamos luchar. O sea, que en este momento todavía estamos sufriendo esas consecuencias. Muchas ocasiones, en muchas entrevistas y en muchos comentarios referentes a Ildefonso, hablan de el autor que le gusta escribir sobre las injusticias. Cuando se escribe sobre un tema, en este caso la esclavitud y todo lo que ello conllevaba, ¿lo haces con el sentimiento de injusticia o te llega a un poco de culpa? Culpa no, ¿verdad? No, culpa en absoluto. Yo creo que no debemos culparnos de lo que han hecho otros y de lo cual no hemos tenido la menor intervención. O sea, nosotros somos culpables de lo que podamos hacer ahora y tampoco tanto, porque hay veces que por más que intentes hacer no puedes hacerlo, ¿no? Culpa no, lo que pasa es que sí que hay que mirarlo pues con no con naturalidad, sino con serenidad. O sea, hay que ver qué es lo que se hizo, qué es lo que hicieron no solo los españoles, los franceses, los ingleses, los portugueses, en fin, y sobre todo los americanos, ¿no? Y en este tema en concreto, en el tema de la esclavitud, pues hay que mirarlo pues con equilibrio, con serenidad y intentando con la justicia que corresponde, sí. ¿Es la primera vez que escribes una novela con la línea argumental en el presente?
Sí, porque precisamente quería trasladarla al presente, o sea, quería escribir en el presente sobre lo que sucedió en el pasado. Y así como Cahueca, la esclava, luchará por la libertad de los suyos desde el primer momento, o sea, desde que pone el pie a los 14 años en la isla. En el caso de Lita, en el caso de esta joven universitaria que es una chica normal como cualquier otra, nacida en España, de color, pero en fin, nacida en España, veremos sin embargo cómo va evolucionando a lo largo de la novela y cómo va asumiendo esas raíces que no había conocido hasta ese momento, ¿no? Que las dos protagonistas sean femeninas, ¿es casualidad o las has escogido tú porque lo tenías claro desde un principio? Las escojo porque la mujer esclava tenía un plus de dureza y un plus de explotación y de cualquier cosa, ¿no? En fin, trabajaba como esclava, la mujer trabajaba exactamente igual que el hombre, cumplía con las mismas labores que el hombre, cortaba caña, la transportaba, la manejaba en los ingenios, pero en esta última época en la que estamos hablando, ya a partir del siglo XIX, era obligada a parir, o sea, se crearon ganaderías de esclavas. Aquí sucedió una cosa tanto absurda, ¿no? Que es que se prohibió la trata, pero los países siguieron manteniendo la esclavitud, o sea, se permitía la esclavitud, pero no el comercio de esclavos. Eso llevó indudablemente pues al contrabando sobre todo de niños y de mujeres, porque les era mucho más práctico. Y los grandes azucareros, los grandes propietarios de aquellos ingenios de azúcar, llegaron a la conclusión de que les era más rentable hacer parir a sus esclavas que el comprar esclavos negros en el mercado, que hasta entonces era lo que habían hecho. Hasta esa época en los ingenios había muy pocas mujeres, eran todos esclavos, pero a partir de ese momento se dan cuenta de que les es más barato hacer parir a sus esclavas. Y entonces la mujer tuvo ese plus. Entonces eso me llevó a poner a mi protagonista como una mujer, sí. Eres un exitoso de la novela histórica española, eso es irrefutable. ¿Te sientes responsable? ¿O has llegado a ese punto de escribo lo que me apetece, lo que necesito, lo que me pide el cuerpo, lo que yo quiero? No. Escribo lo que a mí me gustaría leer. Y a mí me gusta leer novelas que me enganchen, novelas que me entretengan, novelas que me hagan evadirme de las realidades y de los problemas en los que uno vive constantemente. Esta es una novela que está incardinada en ese escenario duro de la esclavitud y después en el Madrid del siglo XXI, pero no deja de ser una novela de amor, de pasión, de dinero, de venganza, de sexo. Tiene todos los ingredientes que a mí me gusta encontrar en las novelas, ¿no? Yo escribo para los lectores, ¿no? En fin, escribir lo que a mí me pase por ahí no me parecería una tontería, y además un acto de soberbia que los lectores no merecen. Yo pretendo que el lector disfrute y pretendo que el lector, al abrir un libro mío, cuando lo cierra, quede satisfecho. Eso es lo que pretendo. Usted es catalán. Sí. Pero usted ha dicho que cuanto más se acerca a Madrid, más disfruta. Es que, vamos a ver, yo estoy en una ciudad que hoy digo que es una ciudad decadente y triste. Barcelona está triste. Barcelona, uno va por las calles y vive la tristeza en los espectáculos, en los lugares. Es una ciudad que, en fin, como no cambiemos, nos espera un futuro muy negro. Sin embargo, incluso Valencia, no hace falta irse a Madrid, te encuentras ciudades alegres, ciudades abiertas, ciudades que no son tan provincianas como nos estamos volviendo, tan endogámicas como nos estamos volviendo en Barcelona y en Cataluña, esa es la verdad. Y, en fin, hay que reconocerlo, Madrid está abierta al mundo y se está convirtiendo en una ciudad maravillosa. Volviendo a la novela, Ildefonso, se habla también de religión, es evidente, pero la esclavitud, también hay que hablar de religión. No es imposible hablar de la esclavitud sin hablar de la religión.
Al principio, cuando uno lo mira, pues entonces piensa en la santería, ¿no? En la santería es como algo tremendamente esotérico y mágico y lo ves con cierto recelo. Después, cuando estudias la esclavitud, cuando lees los tratados, cuando lees sobre todo los de épocas actuales, pues te das cuenta de que para aquellas personas la religión era uno de los pocos mecanismos que tenían para poder buscar sus raíces, para encontrarse a sí mismos, ¿no? Para recuperar aquello que les habían robado, que era su vida y su libertad, ¿no? Los blancos veían los ejercicios religiosos de los negros pues como si fueran un divertimento, ¿no? Si fueran unos niños que bailaban y que se emborrachaban y que tocaban los tambores, ¿no? Pero ellos en realidad estaban hablando con sus dioses, ¿no? He querido tratarla como una religión como las nuestras, como las que podemos, en fin, con todo el respeto que se merece. Es una religión ancestral, con sus dioses, con sus ritos y con sus creencias, igual que las tenemos nosotros, ¿no? Y era un mecanismo, insisto, de los pocos que tenían los negros para volver, siquiera anímicamente, a lo que fue su libertad. Sin duda alguna, a mí me queda muy claro que este libro, Esclava de la Libertad, de Editorial Grijalbo, ¿lo puedo calificar como un libro de aventuras? Sí, es un libro de aventuras. Es un libro en el que hay dos protagonistas que buscan un objetivo ideal y que se involucran en 80.000 situaciones complejas y dificilísimas. Lo que pasa es que incardinado en un escenario histórico determinado, como es el de la esclavitud y como es el de la Cuba de aquella época, el Madrid actual. Son dos componentes diferentes, ¿no? Pero sí, es un libro totalmente aventurero. Ildefonso, ¿tú te lo has pasado bien escribiéndolo? ¿Lo has disfrutado? A ver, esto de disfrutar escribiéndolo es algo que siempre pongo un poco en Hombre, lo digo porque como escribes para tus lectores, sí, entiendo que te tienes que divertir. Sí, lo que pasa es que sabes una cosa, que nunca estás satisfecho. Nunca terminas de estar satisfecho. Y al final y corriges y vuelves a corregir y al final escribir yo tardo 3 años y son 8 horas diarias, ¿no? Ya te han dicho que eres lento. Sí, muy lento. No, soy lento en todo, sí. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Y que pueda seguir muchos años siéndolo, ¿no? Pero uno disfruta pues estando ahora contigo, disfruta estando con los lectores, disfruta viendo lo que has hecho, el final del libro, ¿no? El trabajo es duro, el trabajo puede incluso a veces ser rutinario, por más que sea fruto de la fantasía y fruto de la imaginación, hay veces que se convierte en algo rutinario. Porque eres un autor que te documentas muy bien. Me documento muy bien, sí, eso por supuesto. Lo que yo siempre creo que cuando ofrecemos una obra que tiene aspectos históricos, lo que no le puedes plantear al lector es que después de leer una novela, que son 600 páginas, pues tenga que plantearse si todo aquello que le han dicho es verdad o no es verdad, y entonces tenga que ponerse a estudiar para saber si lo que el autor le ha dicho es verdad o no es verdad. Yo no soy de aquellos que dicen que la historia se puede cambiar por exigencias del guión. No, la historia es una y hay que mantenerla, y hay que ofrecerle al lector la verdad, o por lo menos una verdad sustentada en estudios serios y de personas de prestigio, ¿sí? Sin duda alguna, una declaración. Es que el editorial de esta mañana venía a decir eso, que la historia es la que es y que no hay que... Lo digo porque no tiene nada que ver contigo. El PSOE ayer hizo un acto con Zapatero, con Felipe González, 40 años de democracia. Digo, yo tengo más años y nací en democracia. Lo vengo a decir, la historia es la que es y no hay que inventarse. Javi. No, yo estoy... ¿Qué te parece? Enganchado a esta conversación, ¿no? Lo que tienes que engancharte es al libro. Sí, no lo he leído, es decir, no puedo... No hemos tenido tiempo. Claro, no tengo el punto de vista, pero sí que me llama la atención, ¿no? La pasión, la capacidad, ¿no? Para... Con la naturalidad que has dicho, que no tengo prisa. 3 años, y si llega a ser más tiempo, que veo que no, a pesar de tu recorrido de que, bueno, eres un escritor con una trayectoria de éxito, y hay que reconocerlo por tu obra, por la cantidad de ejemplares que has vendido y vas a vender. Esperemos que sean muchos más.
Y sobre todo esa capacidad, ¿no? Yo sobre todo lo que más valoro, ¿no?, en la conversación que estáis teniendo es la capacidad para documentarse, para hacer las cosas a su debido tiempo y contrastar, ¿no? Para dar una obra a los lectores, un trabajo en el que bueno, luego no puedes arrepentirte, ¿no?, de escribir algo que no se ajusta a la realidad. Sí, pero y además no se queda solo en eso. Una novela requiere correcciones históricas. Yo tengo un corrector histórico y que incluso me ha señalado algún error. Digo, pues sí, la mayoría de ellos se los he discutido, pero algunos digo, coño, pues es verdad, pues aquí me estoy equivocando, ¿no? Y correctores ortográficos y correctores léxicos y editores que te señalan, oye, claro, a lo largo del tiempo pierdes cierta perspectiva. Hay veces que el registro que le has dado a un personaje, de repente al cabo de 8 meses, pues oye, pero a ver, este tío lo habías hecho tímido, ahora no puede tener esta reacción, ¿no? Y todo eso te lo tienen que ir diciendo fuera, y colaboras con mucha gente, y entonces es una obra un poco común y se trabaja mucho, no solo documentalmente, sino se trabaja muy a fondo con las editoriales para poder ofrecer al lector un producto terminado y que no contenga errores y que esté bien escrito, en fin, sin faltas de ortografía, todo aquel que vive, claro, en 600 hojas, pues ahí aún así las hay a veces, ¿no? Por lo tanto, sí, es un esfuerzo importante, sí, y eso lleva tiempo, claro. Y sobre todo, pues claro, tanto en obras, en libros, tema literario, en el cine, claro, el tema de la esclavitud está presente desde hace ya mucho tiempo, y para hacer algo, para aportar una nueva obra, pues es muy importante estar seguro, ¿no?, al 100%, sí, por supuesto, creer en ello. Sí, por supuesto, siempre. Yo creo que lo importante de esta novela son dos perspectivas. Una, que no es la lucha por la libertad de un esclavo, que es lo que generalmente estamos acostumbrados a ver, ¿no? Alguien que lucha por su propia por su propia libertad. En este caso es al revés. En este caso, insisto, la protagonista llega a renunciar a su libertad por luchar por la de los demás. O sea, es una lucha por la abolición desde el punto de vista de los esclavos. A ver, en la novela hay muchos negros que participan, desgraciadamente, como carne de cañón del ejército blanco en uno de los primeros intentos de independencia de España, que fue en el 68, en la Guerra de los 10 años, 68-78, y que los blancos al final renuncian a esa guerra cuando los negros empiezan a ganar posiciones en el ejército, o sea, cuando se dan cuenta de que se puede convertir en una guerra de razas. En ese momento se rinden y llegan a un pacto para que en ningún momento puedan los negros alcanzar, o sea, el racismo seguía existiendo. Bien, yo creo que esa es una de las grandes diferencias. Y la segunda diferencia es que es una traslación de los efectos de la esclavitud, de algo que consideramos lejano, aunque no lo esté tanto, a la época actual, al mundo en el que vivimos, ¿no? Estamos, desgraciadamente, yo estoy convencido de que España es un país que tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra actitud frente a la inmigración, frente a todo lo que hemos hecho y procurado para la cantidad de gente que llega a nuestro país. Pero, sin embargo, a nivel nacional, a nivel internacional, tenemos que preocuparnos, pues estamos en un momento tanto de involución en las perspectivas contra el racismo, contra la xenofobia. Hay muchas ideologías que están proliferando en este momento que hacen bandera de cierto racismo y de cierta xenofobia, y eso debería preocuparnos mucho, porque en fin, la sociedad actual, la sociedad occidental, es muy difícil reparar lo que se hizo, pero bueno, no volvamos a caer en lo mismo, ¿no? Me parece muy, muy acertado. Menuda reflexión, ¿eh? Sí, señor. Pues Ildefonso Falcones, un auténtico placer. Estaríamos aquí horas y horas hablando cuando estamos. ¿Sí? Yo estoy súper a gusto, me siento súper cercano, a pesar de que tenemos aquí el estudio con la mampara, pero darte las gracias por haber estado aquí, que esa enfermedad que te deje escribir muchísimos más libros, porque tienes una legión detrás.
Y una legión necesita un capitán delante, y ese es Ildefonso Falcones, que hoy ha venido a presentarnos aquí en Mañana es Tarde, Esclava de la Libertad. Yo me he aventurado a decir que es una novela de aventuras, pero yo lo que os recomiendo es que compréis el libro, que os lo descarguéis en plataformas digitales oficiales y que os imbuáis en la historia, porque no solo hay aventura, hay mucho más, y de eso es un maestro, Ildefonso Falcones. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en Mañana es Tarde. Muchísimas gracias a ti y por tus palabras. Muchas gracias. Mañana es Tarde, con Juanfran Barberá. ¿Conoces el pase anual de Biopark? Claro, con él disfruto de uno de los mejores parques de animales del mundo todo el año. Veo crecer a las crías y tengo descuentos. Y además participo en la conservación de especies amenazadas. Pase anual de Biopark. Todo un año de naturaleza salvaje y tu compromiso con la biodiversidad. Del 13 al 15 de noviembre, ven a Mediterránea Gastrónoma en Feria Valencia y forma parte del epicentro mundial de la gastronomía. Una cita con grandes referentes para todos los profesionales. Más de 200 ponentes, alta cocina, panadería, pastelería, vino y una gran zona experiencial. Ven, aprende, degusta. Consigue ya tu entrada en mediterraneagastronoma.es. ¿Le gusta la cocina valenciana? ¿Los productos genuinos del Horta y la Marchal? Pues todo ello lo encontrará en las jornadas Albufera al Plat, donde una selección de restaurantes ofrecerán sus menús con el sello de valencianía desde el 5 al 20 de noviembre. Teclee Albufera al Plat y reserve. Colaboran vinos de la denominación de origen Utiel Requena, Arroz Tartana y Molt de Gust. Pasión por los asados, por las carnes maduradas de calidad. Ven a Beluá, único restaurante en Valencia con cavas de maduración propias. Auténticos cortes de buey español, las mejores carnes de rubia gallega, siempre vacuno de pasto, criado al aire libre. Beluá, templo de las mejores carnes asadas. Reserve su mesa en su web beluarrestaurante.es. Valencia es la tierra del arroz. Granja Santa Creu celebra el 50 aniversario. Especialistas en arroces hechos a leña y una cocina valenciana tradicional con exclusivas carnes y pescados. Y para celebraciones, nuestros salones y jardines son el lugar perfecto. Granja Santa Creu en San Antonio de Benajever, Urbanización Montesano, calle Perigallo 8, 96 274 0056 o en granjasantacreu.com, donde probar el auténtico arroz de Valencia. Si tienes un comercio en Ciutat Bella, únete al cambio digital. El Ayuntamiento de Valencia, en el marco de la estrategia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea Next Generation EU, lanza una campaña de asesoramiento gratuito para la transformación digital de los comercios del centro histórico. Inscríbete ya en digitalizavalencia.es o pide más información llamando al teléfono 010. Mel, polen, torrons, cosmètics, salut natural. Vine a FIBA-Mel, la fira valenciana de la mel, de l'11 al 13 de novembre a Montroi. Disfruta amb nosaltres de la fira més dolça de la comunitat valenciana. Colabora Valencia Turisme. El domingo 13 de noviembre, Valencia acogerá la icónica carrera Valencia Abierta al Mar. Este año la carrera ofrecerá 2 distancias, la 10ª edición de la carrera 15K y la 2ª edición de la carrera 7,5K. ¿Con cuál te atreves? Inscríbete ya en 15kvalencia.es. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá.
Continuamos aquí en Mañana es tarde. Faltan escasos 20 minutitos para llegar a las 2 de la tarde y vendrá nuestro compañero José Luis Pichardo después del informativo con su programa I Más Verde. Un programa nacional con una producción local, lo cual nos llena de orgullo y satisfacción. Os quiero contar varias cosas. La primera, mañana es miércoles. Afilar la puntería, porque mañana pediremos los números para el próximo sorteo de la Lotería Primitiva que se celebrará el jueves por la tarde, tarde-noche, más bien noche, y en el que hay 25 millones de bote. 630, 17, 12, 22 y mañana, en el momento que estimemos oportuno, os invitaremos a que nos digáis vuestro número. Los 6 primeros números serán, bueno, en este caso 5, porque uno es de la casa, o serán los que participen en ese sorteo. La mecánica muy sencilla, como siempre os digo. WhatsApp 630 17 12 22, nos mandáis vuestro número y automáticamente queda guardado el nombre junto al número con el que hacemos la apuesta. La apuesta la realiza esta casa. ¿Que toca? Bueno, que toca una, no sé, pues por lo menos a 20 eurillos por persona. Bueno, pues se reparte entre la casa y los 5 restantes jugadores, jugadoras, a partes iguales. Y si nos toca bien tocado, pues hay 25 millones de bote. Eso será mañana, que también nos visitará nuestra Rosa Vázquez. Y de la mano de Proaba, ya sabéis que siempre nos trae alguna cosa relacionada con el vino y siempre nos trae alguna sorpresa. Últimamente hemos aprendido etiquetado, tipos de etiquetas, tipo de cómo lograr que te atraiga un vino no solo por el interior, sino también por el exterior. El otro día tuvimos a la mano derecha también de Rosa, que también nos contó pues cómo funciona Proaba, ¿no? Y cómo ellas trabajan, y una tesis que había hecho tan importante sobre una variedad concreta de uva. La Policía Nacional, por supuesto, tendrá su hueco y también recibiremos a don Eduardo Mestres Mataró, con su verbo, su palabra, ¿por qué no decirlo? Y su desvergüenza, que también mola. El jueves va a ser un día movidito, ya os he contado. Bajará a la 1 desde la redacción de Las Provincias uno de sus redactores de referencia, el periodista Javier Martínez, que nos contará el por desgracia 30 aniversario que se cumple de los sucesos acaecidos en Alcácer. Ya sabéis, el crimen de las niñas de Alcácer, de Toñi, de Miriam y de Desiré, pues que Javi ha sido uno de los más profundos investigadores en el tema y que vendrá a contarnos pues si hay alguna novedad, si no hay alguna novedad, cómo ha quedado todo y bueno, pues iba a decir celebrar, pero no es celebrar, sino recordar ese 30 aniversario, porque nunca tenemos que olvidarnos de estas cosas, más que nada para que no se vuelvan a repetir. Vendrá Chema Ferrer también, ya sabéis, Comer y Beber, de la mano de Chema Ferrer, su programa por la tarde, pero nosotros el jueves pues tendremos un lugar para charlar tranquilamente, que ya sabéis que en muchas ocasiones no solo hablamos de comer y de beber, sino de la vida, que también hay que reflexionar a veces de cómo está el patio. Y ya podéis mandarnos vuestros casos sentimentales. ¿Por qué? Porque el jueves vuelve Rosita Mores. Será a partir de la 1:30 aproximadamente, donde tendremos a la gran Rosita Mores
que es que no ha venido porque ha estado de turné. Ya sabéis que se presentaba película en la que ella actúa, no como Rosita Amores papel, sino como Rosita Amores persona, que hace un papel en una película que está teniendo muy buenas críticas. Bueno, pues por fin podemos contar con Rosita y esperamos que nos mandéis a través del WhatsApp vuestras preguntas amorosas, que ya no me acuerdo del tema que habíamos escogido, pero se lo preguntaré a la buena de Rosita, que seguro que ella se acuerda. Ella sí que tiene buena memoria. Nosotros, los boomers de ahora, malamente. Y el viernes ya sabéis, el cine, el biopark, el motor, Cote Soler y tantas sorpresas que os tenemos guardadas durante esta semana. Esto es como dicen, ¿no? El hormiguero, bueno, pues eso. El Tinder, la sección del Tinder. ¿Sabes qué pasa? Nos lo comenta uno de nuestros más, yo diría que el más fiel seguidor. Yo no sé, luego se va con otras radios, ¿sabéis? Y pasa de nosotros. Pero bueno, yo lo quiero igual. Es uno de nuestros fieles seguidores y yo le doy las gracias, ¿no? Como a tantos otros por estar al otro lado de la radio. Nuestro Pedro Serna. ¿Qué haríamos sin Pedro Serna? Pues no lo sé. Oye, la verdad, es verdad, Pedro, ya no me acordaba, pero es que el jueves lo vamos a tener comprimido. Me comenta Laura, Tinder y ligar por redes. Bueno. Vale, gracias. ¿Qué haría yo sin vosotros? Y vosotros sin mí. ¿Qué? Ya veo que la sección del Tinder os ha gustado, ¿eh? Pues veremos qué nos trae Javi Raga y María Tarazón. Pero yo no sé si la haremos el jueves o la haremos el viernes. Disculpadme. Pero es que, claro, tenemos tantas cosas de las que hablar, no como hoy, que bueno, hemos tenido unos problemillas técnicos, pero bueno, para eso estoy yo aquí, para hablar con vosotros. El Tinder. El Tinder, si yo os contase el Tinder. Dice, los problemas pasan en las mejores casas. Guay, a mí que me lo cuenten, Pedro, sin duda alguna. Oye, que estás invitado al día que quieras a venir aquí al programa y disfrutar un ratito de este Mañana es Tarde. Un poco de locura sí que tenemos aquí, pero bueno, es una locura, digamos, consentida. Y mientras os quiero contar, porque para que veáis cómo está el mundo de Girulo, condenados a 20 latigazos en Nigeria 2 hombres por un vídeo satírico en TikTok sobre el gobernador local. En fin. Me dice Pedro que curra siempre a las horas del programa. Bueno, pues ya haremos una quedada, Pedro. Somos pocos, pero intensitos, ¿eh? No me digas que no. La Generalitat da la razón al paciente multado con 600 euros tras pedir un médico que hablaba valenciano. Claro, la respuesta es inmediata. Pues no estaría muy chungo cuando lo que le preocupaba era el idioma en el que le atendían y no el médico. Pero bueno, la Generalitat puede decir misa. Ahí ya ha habido una denuncia y demás. Y bueno, pues señor, que yo creo que hablando en castellano nos entendemos todo, pero si usted quiere que le hablen en suajili, venga aquí un viernes que le cantamos el guachupei, encantados de la vida. Y así se escribe la historia, con denuncias, con tanto confrontación. Ya lo ha dicho JJ Benítez esta mañana.
el ser humano está podrido y no me cabe la menor duda de que tiene razón. Lo que pasa es que unos lo exteriorizan más que otros. Y o somos felices o no comeremos perdices. Antes de irnos quiero traeros una rareza, porque Macaco y Estopa han hecho ahí unión, iba a decir un dúo, pero en verdad son un trío, porque Estopa, pero es que hay otra persona que se ha unido a este Melía de Macaco y Estopa. Quiero que escuchéis el audio y lo comentamos antes de irnos en este martes 8 de noviembre en Mañana es Tarde. Y en esta noche de celebración no podemos dejar de presentar a unas jóvenes promesas del panorama musical que están despuntando en este estilo nuevo y animado llamado rumba. Recibamos con un fortísimo aplauso a Macaco y los Estopa, que nos interpretarán Melía. Ella es de lengua afilada, me clava su mirada, le hace un nudo en la garganta, mi ángel de la guarda, y con el corazón abierto, ella brindada, yo soy un pez en su cascada. Por ella salto sin paracaídas, prefiero luego lamer las heridas, me pone del revés por su noche, pierdo mi día, ella me lía. Me lía, 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 me lía, 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 me lía, 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 y yo me besaré, me lía, 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 me lía, 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 y una vez más yo me dejaré, me lía, 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 me lía, 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 me lía, 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 y yo me besaré, me lía, 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 me lía, 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 y una vez más yo me desataré. Melía, Melía, Lía, Melía, Melía, Lía. Me jugué la boca por sus besos, mendigando amor me queda en los huesos. Me quemo, pero duermo en su hoguera. Soy un incendio entre sus caderas. Yo quería sus caricias, ella un revolcón. Ella la reina, yo su peón. El cazador, cazado otra vez. Mi droga, su tal vez. Me lía, 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 me lía, 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 me lía, 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 y yo me desharé, me lía, 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 me lía, 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 y una vez más yo me dejaré, me lía, 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 me lía, 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 me lía, 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 y yo me desharé, me lía, 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 me lía, 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 y una vez más yo me desataré, me lía, lía, lía. Perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta. Tu perfume es el veneno, no voy a quedarme, tampoco me voy a ir. Me voy a ir. Me voy a ir. Me voy a ir. Bueno, pues no sé si habéis reconocido la voz, pero concretamente al comienzo del vídeo y luego en esta parada que hacen, es Dani Rovira el que colabora junto a Macaco, que estrena el videoclip Melía junto a Estopa, en este nuevo disco del artista que se llama Vuélame el corazón. Así celebra su publicación el artista, que ha avanzado el videoclip, que, bueno, como habéis escuchado, es una rumba con Estopa. El vídeo mola mucho, os lo recomiendo, homenaje a los años 70 y, como os he dicho, pues tiene la colaboración de Dani Rovira. María, 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 Me
me comentan que la canción está chula, que le va muy bien a las secciones de Rosita. Bueno, ya veremos si ella o yo, que prefiero ponerle su menta y sus historias. Vamos un momentito a publicidad y despedimos el programa que por hoy creo que ya está bien. Ella un revolcón, ella la reina. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Conoces el pase anual de Biopark? Claro, con él disfruto de uno de los mejores parques de animales del mundo todo el año. Veo crecer a las crías y tengo descuentos. Y además participo en la conservación de especies amenazadas. Pase anual de Biopark. Todo un año de naturaleza salvaje y tu compromiso con la biodiversidad. Del 13 al 15 de noviembre, ven a Mediterránea Gastrónoma en Feria Valencia y forma parte del epicentro mundial de la gastronomía. Una cita con grandes referentes para todos los profesionales. Más de 200 ponentes, alta cocina, panadería, pastelería, vino y una gran zona experiencial. Ven, aprende, degusta. Consigue ya tu entrada en mediterraneagastronoma.es. ¿Le gusta la cocina valenciana? ¿Los productos genuinos del Horta y la Marchal? Pues todo ello lo encontrará en las jornadas Albufera al Plat, donde una selección de restaurantes ofrecerán sus menús con el sello de valencianía desde el 5 al 20 de noviembre. Teclee Albufera al Plat y reserve. Colaboran vinos de la denominación de origen Utiel Requena, Arroz Tartana y Molt de Gust. Pasión por los asados, por las carnes maduradas de calidad. Ven a Beluá, único restaurante en Valencia con cavas de maduración propias. Auténticos cortes de buey español, las mejores carnes de rubia gallega, siempre vacuno de pasto, criado al aire libre. Beluá, templo de las mejores carnes asadas. Reserve su mesa en su web beluarrestaurante.es. Valencia es la tierra del arroz. Granja Santa Creu celebra el 50 aniversario. Especialistas en arroces hechos a leña y una cocina valenciana tradicional con exclusivas carnes y pescados. Y para celebraciones, nuestros salones y jardines son el lugar perfecto. Granja Santa Creu en San Antonio de Benajever, urbanización Montesano, calle Perigallo 8, 96 274 0056 o en granjasantacreu.com, donde probar el auténtico arroz de Valencia. Si tienes un comercio en Ciutat Bella, únete al cambio digital. El Ayuntamiento de Valencia, en el marco de la estrategia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea Next Generation EU, lanza una campaña de asesoramiento gratuito para la transformación digital de los comercios del centro histórico. Inscríbete ya en digitalizavalencia.es o pide más información llamando al teléfono 010.